Juan, ¿podés hablar sobre el cáncer de tiroides? Bueno, primero que tenés que entender es que asociado a la tiroides pueden existir dos tipos de cáncer. Por un lado, vamos a hablar de la glándula tiroides, que se origina a partir del endodermo y está controlada por el tronco cerebral, y su función biológica es producir tiroxina, que es una hormona que acelera el metabolismo, aporta energía al cuerpo, ayudando a atrapar o eliminar un bocado. Por eso el conflicto biológico que está asociado a la tiroides, en relación, digamos, a la glándula tiroides, tiene que ver justamente con un conflicto de bocado. Si hablamos del lóbulo derecho, representa un conflicto de bocado entrante, no ser suficientemente rápido para poder atrapar algo que es vital, algo que es esencial, algo que deseo, un trabajo, una oportunidad, un negocio, una persona, un dinero, ¿está? Ahora bien, cuando hablamos del lóbulo izquierdo, estamos hablando de que necesito deshacerme de un bocado, ¿sí? Un bocado saliente, no ser lo suficientemente rápido para deshacerme de algo, de alguien, de una relación, de un socio, de un empleado, de una deuda, de un problema, algo que necesito soltar, ¿sí? Entonces, durante la fase de conflicto activo, las células glandulares de la tiroides se van a multiplicar muy rápido para producir más tiroxina, y el propósito biológico es súper claro: para aportar al cuerpo más energía, para actuar más rápido, ya sea para atrapar ese bocado o para poder eliminar ese bocado, ¿está? Entonces, en esa etapa la persona puede experimentar lo que llamamos el hipertiroidismo, ¿sí? Va a estar muy nerviosa, insomnio, irritable, va a estar acelerada. Ahora bien, si el conflicto se mantiene activo durante mucho tiempo, va a haber proliferación celular, puede haber origen del nódulo caliente, o incluso de este crecimiento más grande que alopáticamente se lo clasifica como cáncer de tiroides, ¿sí? Cuando el conflicto se resuelve, la persona entra en una fase de reparación. El cuerpo empieza a descomponer ese tejido que ya no es necesario, con ayuda de hongos y micobacterias tuberculosas, y en ese proceso pueden aparecer dolor, inflamación, tiroiditis, sudores nocturnos, y si la curación o esta reparación se interrumpe por recaídas constantes en el conflicto, ese tejido puede perderse progresivamente y la glándula se vuelve hipoactiva, ¿sí? Dando lugar al hipotiroidismo o a la enfermedad de Hashimoto. Por eso, todo tiroides hipoactiva fue antes una tiroides hiperactiva, ¿sí? Ese sería el proceso relacionado con la glándula tiroides. Ahora bien, cuando hablamos de cáncer de tiroides o carcinoma papilar, ¿sí? O cáncer de los conductos tiroideos, estos conductos tienen un origen distinto, ¿sí? Son ectodérmicos, están controlados por la corteza premotora sensorial, y el conflicto biológico asociado a los conductos tiroideos es un conflicto de impotencia femenino o un conflicto de miedo frontal masculino, ¿sí? Sentirme atada de manos, nadie hace nada, no puedo enfrentar algo que viene de frente. Va a depender del género, la lateralidad y el estado hormonal de la persona. Entonces, durante la fase de conflicto activo se van a ulcerar estos conductos, el revestimiento epitelial pavimentoso se va a ulcerar para poder permitir el pasaje de mayor cantidad de tiroxina, ¿sí? Para dar más energía, que acelere el metabolismo. Pero ojo, esto no se tiene que confundir con el hipertiroidismo, porque la glándula no está produciendo más hormonas, simplemente los conductos están más abiertos, ¿sí? En la fase de reparación, ese tejido ulcerado se tiene que regenerar, va a aparecer inflamación, va a haber proliferación celular, y ese proceso puede ser diagnosticado como un carcinoma papilar, o el cáncer papilar, o el cáncer de los conductos tiroideos. ¿Está? Cuando la inflamación genera una obstrucción parcial, esa tiroxina que tiene que pasar por esos conductos tiroideos tiene más dificultad para pasar. Por eso no significa que la glándula esté hipoactiva, sino que la hormona producida no puede pasar correctamente por esos conductos, ¿sí? No hay que confundirlo con el hipotiroidismo, ¿está? Entonces, en definitiva,
el cáncer de tiroides puede tener dos orígenes completamente distintos que responden a conflictos biológicos distintos. Uno es el de la glándula en sí, que está ligado a un conflicto de bocado, y el otro es el de los conductos tiroideos, que está ligado a un conflicto de impotencia o de miedo frontal, dependiendo si sos, digamos, macho, hembra, del estado hormonal y de la lateralidad, ¿sí? Entonces, comprender estas diferencias es fundamental para poder entender lo que vivió la persona biológicamente y para poder entender en qué etapa del proceso de su cáncer se encuentra, ¿está?